Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a ver este quinto punto que hemos analizado en relación a los fundamentos para la misión mundial. El primero recordamos que era Esteban el mártir, luego Felipe el evangelista, la conversión de Saulo, la conversión de Cornelio y en este caso vamos a ver la expansión y la oposición hacia la iglesia de Dios. Cuando Lucas nos habla acerca de los comienzos de la predicación del Evangelio hacia los gentiles, lo vemos desde el capítulo 11, versículo 19 en adelante y muy específicamente hasta el capítulo 12, versículo 24. El Evangelio llegaría a los gentiles. Hay una palabra muy importante que la encontramos en Hechos, capítulo 11, versículo 18, que dice también. Dice entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los judíos más ortodoxos no podían creer que el Evangelio llegaba a la vida de aquellos que no eran compatriotas de ellos mismos. De hecho, en el capítulo 11 vemos cómo lo interpelan a Pedro y tratan de preguntarle por qué él había entrado en casa de un gentil, hablando de la casa justamente de Cornelio. Pero Pedro les cuenta todo lo que había ocurrido y ellos se asombran de lo que Dios había hecho en la vida de esta familia. Entonces dice que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y comienza a partir de este momento un relato maravilloso que Pablo lo va a recordar en Romanos capítulo 11, versículo 16, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si bien había una secuencia de tiempo estipulada por Dios, donde primero el Evangelio llegaría a su nación, luego se extendería a todos los confines de la tierra. Y saben, desde aquel momento que se comenzó con la predicación del Evangelio, siendo Antioquía la base de operaciones para esta expansión, llegaría a cada uno de nosotros los que escuchamos en esta mañana. Ahora, saben, quisiera destacar algunos puntos en esta mañana para que nos quede como enseñanza en nuestra vida. En primer lugar, la expansión puede venir por obediencia al llamado que Dios nos hace, o Dios a veces nos tiene que forzar a hacerlo. Fíjense que en el versículo 19 del capítulo 11 de Hechos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio de Jesús. En esta situación vemos como Dios tiene que dispersarlos, salvo a los apóstoles en esta circunstancia, para que lleven el Evangelio a todas partes. La secuencia de la evangelización comenzaba a verse en una realidad hacia todo el mundo. Y saben, muchas veces nos sentimos cómodos en los lugares donde estamos y muchas veces pensamos que Dios solo nos ha puesto donde nos ha radicado o donde nos lleva quizás a vivir en un ámbito muy cómodo, muy particular alrededor de nuestro hogar y solo nos movemos en ese ámbito. Pero saben, Dios nos quiere llevar a que evangelicemos a todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Cuando vamos a Mateo capítulo 28, en estos días, un precioso texto donde hemos leído en varias oportunidades en relación a las entrevistas de bautismo, el Señor Jesucristo dice que
por tanto, id en el versículo 19 y haced discípulos a todas las naciones. Nuestra misión tiene que ser, o nuestra misión tiene que estar puesta en evangelizar a todos aquellos en los cuales Dios nos presente oportunidad. Pero cuando hablamos de la expansión del Evangelio podemos pensar solo en nosotros, solo en nuestra iglesia local, o quizás nos estamos perdiendo la oportunidad de ver la obra de Dios integralmente. Saben, cuando los hermanos de Jerusalén vieron y sintieron esta necesidad, dice que fueron dispersados. Pero dice en el versículo 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora fíjense en el 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y saben, cuando llegó esto que había ocurrido, no había duda que los hermanos de Antioquía necesitaban el apoyo de la iglesia de Jerusalén. No había duda de que los hermanos que estaban en Antioquía eran nuevitos en las cosas del Señor y necesitaban de la enseñanza, del ejemplo y del liderazgo de aquellos que tenían más tiempo en los caminos del Señor Jesucristo. Es por eso que, fíjese, el versículo 22 dice que cuando llega esto a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Mis queridos hermanos, muchas veces nos encontramos en una posición muy egoísta. Nos encontramos de tal manera que solo pensamos en nuestra congregación. Parecería que solo lo importante es pensar en los que vivimos y pertenecemos a Resistencia 131. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos levantar nuestra vista y ser sensibles a la necesidad que hay en la obra del Señor en distintos lugares de nuestro país y aún más allá de nuestro país. Ahora, cuando hay que salir podemos ser escépticos. ¿Y qué es una persona escéptica? Es una persona que duda o desconfía de la verdad, de las posibilidades, o especialmente de las creencias. O podemos ser personas de fe, siendo sensibles a la voluntad de Dios. En el versículo 23 vemos como alguien que fue sensible a la voluntad de Dios, como fue apartado o enviado Bernabé desde Jerusalén, pudo ver algo maravilloso, pudo ver la gracia de Dios. Mis queridos, nunca podremos ver lo que Dios hace en otros lugares donde Él quiere enviarnos, a no ser que seamos hijos verdaderamente que tienen fe. Dios nos quiere llevar por distintos lugares. A veces pensamos que Dios solo nos quiere en un lugar y cuando va creciendo la iglesia nos sentimos cómodos y ya empezamos a tener todo lo que necesitamos y no queremos que nos muevan de ese lugar. Dios quiere usarnos en distintos lugares. Bernabé tuvo que atravesar distintas circunstancias para llegar a ver la gracia de Dios. No fue fácil lo que tuvo que atravesar, no fue fácil lo que tuvo que dejar, pero sin embargo, él obedeció al llamado de Dios y fue hasta Antioquía. Ahora, no hay duda de que cuando la iglesia se expande, cuando la iglesia obedece, hay oposición. Recuerdo cuando era más chico, comenzaba mis primeras herramientas en la evangelización, allí yendo a visitar hermanos en Santa Rosa La Pampa. Y quizás había estado evangelizando durante un tiempo en la iglesia local y sinceramente era mi primera experiencia en la evangelización, ya casado con 2 de mis hijos, en la evangelización hacia las provincias que no eran Buenos Aires.
Y cuando el Señor nos mostró esa posibilidad de ir a apoyar a nuestro hermano misionero Jorge Stelic, empezamos a armar un grupo de la iglesia donde, siendo jóvenes y aún con chicos, veíamos la necesidad de estar apoyando a nuestros hermanos, tanto a Jorge como a Hilda. Y saben, cada vez que organizábamos un viaje, cada vez que nos proponíamos salir con el deseo de evangelizar, nos pasaban un montón de cosas que atacaban contra nuestra fe y que atacaban contra ese despliegue que queríamos hacer para la gloria de Dios. Cuando usted o cuando yo o cuando la iglesia especialmente quiere expandirse, vendrá oposición. Y debemos estar preparados, hermanos. Ahora, la oposición puede ser externa o muchas veces puede ser interna. A veces la oposición viene de Satanás y cuando viene de Satanás la esperamos, sabemos que va a venir esa oposición, porque el diablo busca destruir, el diablo busca frenar, el diablo busca luchar contra cada uno de los hijos de Dios. Pero qué triste que es cuando la oposición viene de quienes nos rodean, o cuando la oposición viene de algo que es tremendo, como es nuestro interior. Miren, Hechos capítulo 12, versículo 1 dice que en aquel tiempo el rey Herodes, nieto de Herodes el Grande, no es este Herodes el contemporáneo del Señor Jesucristo, dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y vemos cómo es llevado a la muerte a Jacobo, hermano del apóstol Juan, pero también es liberado Pedro de aquella cárcel. Y vemos en el versículo 15 hermanos que no podían creer esta situación. Y ellos le dijeron, estás loca, Rode, cuando escuchó la voz de Pedro. Leamos el versículo 14 de este capítulo 12, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Muchas veces hay personas que nos rodean que no pueden creer que Dios puede vencer toda oposición y que Dios puede abrir caminos donde no lo hay. Muchas veces luchamos interiormente con nuestro desánimo, con nuestra falta de fe, con nuestras incapacidades. Debemos tener en claro que cuando queremos cumplir con la expansión del Evangelio, vamos a tener oposición, tanto de Satanás, a veces de quienes nos rodean, y mucho más tremendo, de cuando surge de nuestro interior. Para ello debemos ser sensibles, hermanos, a reconocer cuando estamos equivocados, a volver tras nuestros pasos y entender que la obra es de Dios y que debemos mirarla hacia adelante, no solo en el ámbito donde estamos, sino en el ámbito general de donde Dios nos ha puesto, que es toda la faz de la tierra. Y saben una cosa, cuando somos hombres y mujeres de fe, no hay otra cosa que ver la victoria de Dios asegurada en nuestras vidas. Ahora, cuando estoy diciendo la victoria, usted quizás pensará, ¿la victoria fue porque Pedro fue liberado? Y no, porque si no, ¿por qué Jacobo murió? No sería la victoria. La victoria fue porque entonces los discípulos predicaban el Evangelio y no tenían problemas, no porque conocemos muchas historias de cuántas situaciones tuvieron que atravesar. La victoria está en el versículo 24 del capítulo 12. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Dios nos da la victoria cuando estamos dispuestos a enfrentar la oposición para cumplir con el propósito por el cual Dios nos tiene sobre la tierra.
Y quisiera que en esta mañana nos queden al menos 4 preguntas. ¿Nos expandimos por decisión nuestra o Dios nos tiene que empujar a hacerlo? ¿Es nuestra iglesia una base de operaciones para la extensión del Evangelio hacia donde Dios quiere llevarnos? ¿O estamos cómodos y solo nos quedamos con pensar en nuestros alrededores? ¿Pensamos con escepticismo o con fe? ¿Y estamos dispuestos a ver la poderosa mano de Dios frente a la oposición? Estas 4 preguntas quisiera que queden en nuestra meditación del día de hoy, para que al finalizar el día, si hay cosas que debamos reconsiderar y cambiar, las podamos hacer en oración para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.